El ganado fue siempre en nuestra tierra sinónimo de riqueza y trabajo, pero también de sacrificios y penurias, las que sufrían aquellos que se encargaban de cuidar el ganado de la clase más pudiente. La cultura pastoril ha marcado el devenir y la morfología de muchos rincones de nuestra provincia. Fruto de ella son los chozos, construcciones toscas y simples que cumplían con un mandato milenario, el de cobijar a los pastores y su ganado. De planta circular o cuadrada, Cojeces del Monte es uno de los puntos de nuestra geografía donde podemos observar estos vestigios del pasado. Están realizados en piedra de mampostería, como podéis ver. En este caso, al hacerlo circular, pues van construyendo por la tipología que denominamos aproximación de hiladas. La portada de acceso se sitúa a la zona sur o a la zona este con el fin de resguardar, y luego está lo que es el interior, que se cubre con cúpula, con una falsa bóveda, porque como ya hemos dicho es aproximación de hiladas. Queda un espacio circular muy sencillo y muy pequeñito, en el que únicamente pues el pastor, después de haber elegido el lugar, pues en él se instalaba para vivir durante una temporada. A veces se reconstruía lo que era el muro y otras veces se tapaban pues con madera. Los corrales anejos al chozo, levantados en tosca piedra caliza propia de la zona, guardaban el ganado dividido en ovejas paridas y en borregas. Además se sumaban otras construcciones más pequeñas llamadas chiviteras y también los imprescindibles abrevaderos. Siempre cerca de valles y corrientes de agua, muy frecuentes en la zona de Cojeces, en su interior los pastores vivían de la forma más austera imaginable. Él no era el dueño del edificio. De ellos se ocupaban pues la nobleza cuellarana, el clero en sí, que eran los que poseían los grandes ganados. Ellos, como se ha dicho, se apalabraban con el dueño y ellos ocupaban este lugar. La comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar, zona en la que se ubica Cojeces, llegó a albergar hasta 200 chozos, ocultos entonces por los bosques que dominaban el paisaje. Hasta nuestros días han llegado 5 ejemplares que los vecinos luchan por mantener en pie. Esta ubicación en estos lugares, cerca de fuentes de agua y de arroyos, permitía que el ganado se pudiera abastecer durante el día, y se trataba de refugios, un número muy amplio, mucho más grande que el que se conserva en la actualidad, refugios nocturnos que se ocupaban según unas ordenanzas que conocemos de la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Además, esta zona del término municipal de Cojeces del Monte es la zona limítrofe entre la Comunidad de Cuéllar y la Comunidad de Villa y Tierra de Peñafiel. Una zona conflictiva donde hubo muchísimos problemas que hubo que solventar a lo largo de diferentes procesos para permitir este tránsito de ganado, que no es un tránsito trashumante. Aquí no se practicaba la transhumancia, sino la trasterminancia. A principios del siglo XV ya se conocen la existencia de estos chozos y corrales, y que han permanecido utilizados hasta el cambio de la estructura socioeconómica que se produce ya de una forma radical hacia la mitad del siglo XX. Todo en el uso de estos chozos estaba arreglado. Las ordenanzas marcaban claramente las condiciones para disponer de ellos, así como el precio que había que abonar por cada animal, una cantidad que variaba dependiendo de las características y el momento vital de cada res. Pero esta arquitectura secundaria ligada a la actividad económica predominante entonces, la ganadería, no se entendería sin la cultura pastoril, una serie de costumbres, utensilios y edificaciones que giran en torno al pastor y sus ovejas. Pero quizá por lo extraordinario de su conservación, la misa de gallo, que aquí es una misa pastorela protagonizada por los pastores. Los pastores en este territorio van a misa en 2 ocasiones. El día de San Pedro, a finales de junio, que es cuando se apalabran los servicios anuales de un pastor con un amo, y el día de la Nochebuena. El resto de los domingos estaban eximidos de la asistencia a misa. Esa misa pastorela, como digo, que está capitalizada en la actualidad por la corporación municipal y los pastores que existen en el pueblo ya en un número muy escaso, en su día estaba protagonizada por el mayoral y por todos los individuos que formaban el conjunto de pastores, desde los motriles, los capataces y los pastores, que eran mucho más numerosos que en la actualidad. Dicen que el vagar hace cucharas, y efectivamente así era. Los pastores trabajaban la piel, sabían coserla,
trabajaban la madera, diferentes tipos de madera para hacer los badajos de las cencerras, que eran de bronce y que compraban en las ferias. Trabajaban también las cuernas de los bóvidos, fabricando todo tipo de colodras y de objetos de almacenaje, de la pólvora, etcétera, etcétera. Y fabricaban también instrumentos musicales sobre madera, normalmente de percusión, los pitos, que son una especie de elemento de percusión que se agarra con las manos como las castañuelas, pero de una forma más cóncava y más alargada. La conservación del patrimonio siempre es complicado, máxime cuando se trata de elementos que por su cercanía a la vida cotidiana suelen ser despreciados por quien ignora su valor. Afortunadamente no es el caso de Cojeces del Monte. Quien fuera su alcalde, Julio Andrés Arranz, comprendió enseguida la importancia de los chozos en la historia y cultura de su pueblo y decidió ponerse manos a la obra para conseguir su conservación. Cuando llegó en 1985, que se estaba haciendo la concentración parcelaria, en aquel momento estaba de alcalde y comprendí la importancia que tenía el conservar estos sitios porque al hacer la concentración parcelaria las parcelas se estaban limpiando de piedras, se estaban quitando pequeños corrales abandonados, destruidos y se iba a reducir mucho el patrimonio de todos estos conjuntos pastoriles. Pero en su ánimo no estaba solo el de conservar las edificaciones. Pretendía, con la ayuda de los vecinos, explicar cómo era la vida en estos corrales, cómo se edificaban, su importancia histórica y hasta cómo se divertían los pastores en sus largas jornadas de trabajo. Lo que se ha hecho es un parque etnológico para explicar a la gente, para que pueda venir la gente y explicarle por medio de un itinerario y una serie de carteles, de rótulos, cómo era la vida que se hacía en estos corrales, cómo los pastores, las ovejas por aquí merodeaban y todo ello pues, muy bien representado a base de un itinerario, como decimos, en el cual tenemos tanto carteles para explicar lo que es el corral, cómo se han hecho, en qué sitio están ubicados, cómo era la vida del pastor. Además también tenemos en uno de los sitios juegos recreativos para que comprendamos cómo también el pastor pues, se divertía, ¿no? En los ratos que tenían libres podían un poco hacer otras cosas. Los chozos de Cojeces del Monte forman parte de ese patrimonio vernáculo que muy a menudo pasa desapercibido a los ojos de los ciudadanos, pero que tienen la clave para entender el pasado y el presente de unas tierras que han de luchar por recuperar su memoria.